Bueno, en este tercer video quisiera abordar un tema que es concomitante con el tema de del castigo. Eh, Hay una suerte de tejido de conceptos en la visión cristiana de las cosas que realmente es difícil, bueno, tal vez para un historiador de la teología le sea más sencillo explicarla, pero yo voy a hacer mi esfuerzo en este punto para explicar más o menos cómo veo yo este tema. Es la vinculación entre castigo, obediencia y sacrificio. Eh, Tenemos varios textos en los evangelios sinópticos en donde Jesús dice que quien quiera seguirle, tome su cruz y lo siga. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Esa es como la idea. Esto no es problema, esto se puede explicar culturalmente de una manera que no es tan dura como la que tenemos hoy de entender esos pasajes. Eh, un punto medular es la reflexión que logra sintetizar San Anselmo de Canterbury allá a comienzos del segundo milenio, porque este sería ya el tercero del segundo milenio, que explica, ¿verdad?, la necesidad que tenía Jesús, ¿verdad?, como Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, ¿verdad?, de padecer la muerte, y lo hace de una manera muy clara, ¿verdad? La tesis de Anselmo básicamente es esta. En realidad, el pecado que llamamos original eh, es una afrenta al honor y la dignidad de Dios. Al ser todos los seres humanos pecadores debido a eso, nada de lo que hagan puede reparar la deuda y la ruptura que generó ese acto que deshonró a Dios. Es decir, nada que haga el ser humano, debido a que es pecador, es capaz de, digamos, pagar el honor roto de Dios. Por ende, Dios tenía que bajar para darse él en sacrificio, ¿verdad?, a sí mismo, para poder recibir el pago justo por esa deuda, y en ese medio volver a recibir a la humanidad en una condición de salvación. Eh, Esa es la razón para la encarnación. Y este tratado, ¿por qué Dios se hizo hombre?, trata sobre ese tema. Entonces, la razón por la que Dios se encarna es para, siendo hombre, pero siendo Dios, ¿verdad?, evitando la naturaleza de pecado, es decir, es una superación, por así decirlo, del pecado original. Jesús no cometió ningún pecado, ni es fruto del pecado, ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, pues por esa razón es que Él puede ser presentado en sacrificio en la cruz ante Dios, y Dios puede recibir esa ofrenda, que en realidad no es una ofrenda, es un pago por la deuda que se genera al haber roto el honor de Dios. En ese sentido, el giro, ¿verdad?, que se hace es un giro, pues, lógico, ¿verdad? Tiene toda la lógica si aceptamos
todas las premisas que están implícitas. La primera premisa que se tiene que aceptar es que todos los seres humanos, por naturaleza, venimos marcados por el pecado original. Por ende, ninguno es capaz de hacer algo que sea 100% justo y que pueda entregárselo a Dios, ¿verdad? De manera que esto signifique un pago de esa deuda que tenemos con Él por lo que sucedió en el Edén. El otro supuesto es que Dios necesita sacrificios. Es decir, que la única manera de pagar esa deuda es hacer un sacrificio absoluta y completamente puro. Es decir, no hay cosa más pura que el ser humano, no importa cuántos machos cabríos sacrifiquemos, cuánta sangre de ellos virtamos, eso no es suficiente para Dios. Eso como que nos da un espacio, ¿verdad? Como que atenúa la crisis existente entre los seres humanos y Dios, pero eso no borra la deuda. La deuda sigue ahí, es una deuda impagable. Eh, en este sentido de la deuda, tenemos la estructura entonces de la necesidad de Dios de un sacrificio, ¿verdad? Porque tampoco Dios puede desdecirse. Es decir, si Dios dijo, no coman de ese fruto, al hacerlo los seres humanos, rompen un principio fundamental estatuido por Dios y Dios no puede contradecirse. Entonces, Dios no puede echar marcha atrás, no puede perdonar si no se ha cumplido lo que su propia palabra indica. En este sentido, Dios está preso de su misma palabra, por decirlo de alguna manera, que hoy por hoy esa es una lógica que se usa en toda esta teología de la prosperidad, que se habla de pactos, porque de alguna manera el concepto de contrato que subyace a toda esta lógica de los pactos, de los de hoy, ¿verdad? Los que vemos hoy, es el mismo principio que se genera no a causa del pensamiento de Calvino, pero que fue desarrollado por el calvinismo. Entonces, el problema, por ejemplo, que tuvieron los holandeses en lo que hoy es Sudáfrica y en las colonias cuando cruzaron el Atlántico es precisamente el que los pueblos originarios de ambos lugares no entienden el concepto de propiedad privada, de contrato o de dominio, en el sentido en que los que salen de estas áreas lo entienden. Entonces, tenemos esa estructura que es otra premisa, ¿verdad? Que está ahí en juego, ya vamos por 3, ¿verdad? Todo hombre es culpable, Dios no puede contradecirse a sí mismo, Dios requiere un sacrificio absolutamente puro para restaurar, pagar la deuda que el ser humano tiene con él y por ende, y esa es la siguiente premisa, alguien que sea Dios tiene que asumir la tarea de morir por los demás. Entonces, esa no es una tarea que le toca a un hombre, ¿verdad? Le toca a una persona que es inocente. Y esa es otra premisa, el concepto de inocencia. Si seguimos todas estas premisas al pie de la letra, el razonamiento de Anselmo es válido. Frank Hinkelhammer, que es un economista y teólogo alemán, quien trabajó mucho tiempo en Chile y después tiene que salir exiliado, creo que pasa por varios países y termina en los 70 tempranos, ya aquí en Costa Rica. Frank Hinkelhammer escribe un libro, ¿verdad?
precisamente sobre este tema y dedicado a San Anselmo. Es el problema de la deuda. Nosotros como, bueno, los que nos hemos criado en una cultura cristiana, hemos asumido la deuda como un principio fundamental de la existencia. Es decir, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solo a través de alguien puro que se sacrifica por todos nosotros es que nosotros somos capaces de acceder nuevamente a Dios. Dios no se contradice y nosotros a través de ese pago de su Hijo somos capaces de reintegrarnos al ser de Dios. Pero eso no quita el pecado, ¿verdad? Y por ende, siempre los seres humanos vamos acumulando pecado o invalidamos el vínculo fundamental que tenemos que tener con el sacrificio fundamental que nos dio la salvación. Dicho esto, es claro y como se vio en la muerte paradigmática de Juan Pablo II, es el sufrimiento vicario, es el sufrimiento del ser humano que busca a través de ese sufrimiento expiar, sea su culpa o apoyar a la culpa colectiva, se ha convertido en un principio fundamental unido al de obediencia. El mismo Papa es obediente a Dios y acepta los términos del convenio que Dios le da como donación, que es la cátedra de San Pedro, ¿verdad? Y se ofrece a él mismo como vicario de Cristo en ofrenda agradable a Dios. O sea, es mucho de lo que, de la forma mediática en que eh, se interpretó la enfermedad y muerte de Juan Pablo II. Precisamente por esto, por esta lógica sacrificial y por el fondo de la teología sacrificial, que no es paulina, aunque Paulo la señala, y sobre todo Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no es necesariamente y no significa exactamente lo mismo que esto que generó ya en la síntesis que hace Anselmo de ideas que estaban flotantes en la época y del aporte que da a la teología para que ésta, uniéndose como ya lo había hecho en el tiempo de Agustín, con la fuerza militar, se volviera también años después con el mismo Tomás de Aquino en una estructura represiva que legitima el orden del mundo como el orden buscado por Dios y generado a partir del sacrificio de Cristo. En este sentido, es la teología sacrificial, es una teología política a la cual solo se puede acceder a través de la obediencia. Es decir, nosotros estamos compelidos para obtener la salvación a la obediencia. Y este es el punto fundamental de la interpretación que se le da a este texto que encontramos en los sinópticos, que dice, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ahí está la articulación. Obediencia, sacrificio, castigo. Es un paquete completo. Dentro de un marco de teología política que se hace política desde el momento en que quienes aplican estos principios son los que detentan el poder, no solo religioso y espiritual, sino político, ¿verdad? Y económico. Entonces, en el medievo se da esto. Y es precisamente esta lógica que después va a generar elementos tan represivos como la Inquisición. Bueno, en el siguiente seguimos.